Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a continuar con la siguiente sección del capítulo 1 de mi libro A Jacob amé. Y antes de hacerlo, quiero insistir en que estamos ahora mismo tratando cuestiones previas que para algunas personas pueden parecer incluso innecesarias, por sabidas, pero que en realidad posteriormente, cuando se trata de hacer una exégesis correcta, una interpretación correcta de los textos bíblicos, en particular de los textos bíblicos que tienen relación con el tema del libro, entonces es cuando nos damos cuenta de lo importante que es hacer esas apreciaciones, ya que muchas veces nos adentramos directamente en la exégesis sin hacer una autocrítica y saber de dónde venimos y cuáles son nuestros prejuicios, cuál es nuestra precomprensión del texto. Y todo ello es importante, necesario, para que las conclusiones a las que lleguemos sean más fruto del texto en sí que de nuestra precomprensión, de nuestra postura previa. Así que vamos a leer, estoy en la página, al final de la página 13. Esta sección llega hasta la página 16 del libro impreso, pero no voy a leerlo todo porque nos faltaría realmente tiempo y me gustaría hacerlo quizá algo más dinámico y detenerme en aquello que considero fundamental. Dice esta sección, que se titula El problema de la metodología, dice: el método de interpretación gramático-histórico ha dado muchos y buenos frutos a lo largo de la historia. Más recientemente, el método histórico-crítico ha demostrado ser también de utilidad para la tarea exegética y ha abierto nuevas áreas de estudio que enriquecen nuestro análisis e investigación de los textos. ¿Qué es el método gramático histórico? ¿Qué es el método histórico crítico? Es muy sencillo, naturalmente simplificando, pero podríamos decir que el método gramático histórico es la lectura contextual del texto bíblico desde el punto de vista del lenguaje y desde el punto de vista de la historia. El método gramático histórico tradicional, le llaman algunos, lo que sostiene es que la Biblia, mientras no se demuestre lo contrario, o sea, el texto bíblico, mientras no se demuestre lo contrario, dice lo que dice. Pero si bien es una lectura literal en el sentido positivo del término, no es una lectura literalista. Reconoce las figuras literarias, cuando hay un símil, cuando hay una analogía, cuando hay una metáfora, cuando hay una parábola, cuando hay poesía, cuando hay narrativa, todo eso lo reconoce y lo lee dentro de su contexto, dentro de lo que es el uso habitual y normal del lenguaje y, por supuesto, dentro del contexto histórico en el que está escrito. Ese es el método gramático histórico, que ha dado muchos frutos a lo largo de la historia de la Iglesia. Y como digo, más recientemente, especialmente a partir del siglo XIX, tenemos el método histórico-crítico. El método histórico-crítico, en realidad, lo que hace es aplicar el análisis que se aplica a cualquier texto literario, aplicarlo también al texto bíblico y hacer un análisis
del texto, buscando las fuentes de ese texto, tanto orales como escritas, buscando analizar los géneros literarios de manera precisa, fijándose en la redacción y posteriormente abriéndose a muchos tipos de análisis auxiliares. Ese es el método histórico-crítico. Ahora bien, hay una confusión muchas veces entre los métodos y las presuposiciones del intérprete. Las presuposiciones existen tanto si utilizamos el método tradicional, gramático-histórico, como el método histórico-crítico. Las presuposiciones, los juicios previos existen. Pero lo que hay que tener en cuenta es que los métodos de interpretación bíblica no son un fin en sí mismo, sino un medio para que encontremos lo que es, en definitiva, el mensaje de la Escritura. A veces existe la tendencia a identificar método histórico crítico con lo que se llama alta crítica, sobre todo la alta crítica alemana en su momento de esplendor, de apogeo, en el siglo XIX y también primera mitad del siglo XX. Pero claro, ahí no estamos hablando exactamente de lo mismo. Lo de alta crítica viene de la diferenciación entre la baja crítica, que es básicamente la crítica textual, cuando estamos hablando del texto, de las variantes del texto, me refiero naturalmente a los textos originales, tanto en hebreo y arameo, el Antiguo Testamento, como en griego en el caso del Nuevo, y frente a eso la alta crítica, que en realidad pues es una aplicación de un tipo de filosofía muy en boga en Alemania en aquella época, donde realmente se hace mucho énfasis en la historia, en la historicidad de los textos y por tanto se acercan los intérpretes al texto no ya pensando que van a hacer justicia al texto, sino partiendo de la premisa de que se descarta lo sobrenatural, de que vamos a tratar la Biblia como cualquier libro, como el Quijote en el caso hispano, o cualquier otra obra, novela o lo que sea, y que por tanto cualquier tinte, cualquier deje sobrenatural que no pueda ser cuantificado, que no pueda ser estudiado científicamente, prácticamente ya lo descartamos de antemano, con lo cual estamos evidenciando el prejuicio. Claro, por eso me hace gracia cuando algunos hablan de el prejuicio de los intérpretes confesionales, de los intérpretes que parten de la fe, como si ellos fueran los que están llenos de prejuicios porque dan por sentado la existencia de Dios, porque dan por sentado lo sobrenatural, etc. Y sin embargo, los que niegan toda posibilidad de lo sobrenatural, los que niegan o simplemente dejan entre paréntesis el tema de la existencia de Dios o de dioses, pues esos son más científicos, son más serios, más objetivos. Pues eso es realmente absurdo. Lo que, como dije en otra ocasión, hay que hacer es ser consciente de nuestros propios prejuicios. Mientras seamos conscientes de nuestro punto de partida, eso nos va a permitir trabajar con honestidad y buscar lo que en definitiva hay que buscar, que es que el texto nos diga lo que quiere decir, no lo que nosotros queremos que diga. Por tanto si partimos de una postura de fe como de no fe, lo que tenemos que hacer es ser consecuentes, coherentes, honestos intelectualmente y en todos los sentidos, y dejar que las conclusiones vengan al final del proceso interpretativo.
no que sean unas conclusiones previas y a partir de ellas vayamos al texto. Bien, creo que podría decir mucho más, pero lo voy a dejar ahí de momento. Sigo diciendo, aunque a veces cueste admitirlo, no, perdón, es en la siguiente página, se trata de herramientas, tanto un método como otro, de herramientas que están ahí para ser utilizadas, pero, perdón, que no pueden ni deben convertirse en un fin en sí mismas. Y lo que tampoco pueden hacer es condicionar a priori los resultados por mor de las suposiciones previas de la metodología empleada o de la persona que hace uso de la misma. Ahí está el quid de la cuestión y es lo que un poco más extensamente he intentado explicar. Pero por último, quisiera explicaros también el porqué de esta tendencia que vemos a menudo de superioridad por parte del intérprete sobre el texto. Y me estoy refiriendo en particular al texto bíblico. Decimos que no es tan importante el método o los métodos, hay que hacer buen uso de ellos, cuanto las presuposiciones de partida. Eso es lo realmente importante, lo que puede predeterminar la conclusión, con lo cual no estamos siendo serios ni honestos. Y hay un aspecto que menciono en esta sección, que es una palabra que puede sonar un poco extraña, que es la de esnovismo cronológico. ¿Qué significa eso de esnovismo cronológico? Es un término que obviamente no he acuñado yo, sino que realmente ya utilizó pues, un autor en el siglo XIX, un autor que se llamaba Barfield, que era amigo de otro mucho más conocido por todos, que es C.S. Lewis. Y él hablaba de esnovismo cronológico en el sentido de el prejuicio que tenemos los modernos, que tenían ellos y que seguimos teniendo nosotros, de pensar que porque nosotros vivimos en una época más avanzada, porque cronológicamente vivimos en el siglo XXI, nuestras apreciaciones, nuestras explicaciones del mundo y tantas cosas son superiores, necesariamente mejores que las de tiempos pasados y sobre todo, en el caso bíblico, de tiempos bastante remotos, alejados del día de hoy. Pero esto obviamente es una necedad, es una necedad. Es un sentido de superioridad que huelga, que sobra. Si es, como dice la Biblia, necio decir que todo tiempo pasado fue mejor, igualmente necio es pensar que algo, porque sea antiguo, es malo, está superado, está obsoleto, y que lo nuevo, por el hecho simplemente de ser nuevo o de ser moderno, es mejor que lo anterior. Tanto lo uno como lo otro sería absurdo, desde el punto de vista lógico. Pero el problema es que no nos dejamos llevar la mayoría de veces por la lógica. Y este planteamiento, este esnovismo, que además tiene mucho que ver también con el mundo occidental y de creerse superior en tantos aspectos a culturas que considera bárbaras, primitivas, etc. Todo esto tiene mucho que ver con un autor francés, con Auguste Comte, que es considerado el padre de la sociología moderna, y él, en su teoría filosófica, hablaba del positivismo. Y en esa teoría del positivismo, él decía que la historia de la humanidad se podía dividir en tres etapas o en tres estadios. En primer lugar estaba el estado teológico o ficticio. Fijaos, eso ya nos indica por dónde va la cosa. El estado teológico o ficticio. En segundo lugar, se superaba el anterior, siempre ese sentido de superación y de mejoramiento. En segundo lugar, el estado
metafísico o abstracto, que era obviamente para él pues superior al estado anterior. Y en tercer y último lugar, el estado científico o positivo, de ahí viene lo de positivismo, que era cuando ya se superaban todas las etapas previas y con una fe que tenía él ciega en el poder de la ciencia, en el avance de la humanidad, pues iban a superar todos los planteamientos retrógrados, anticuados, que, según él, eran inherentes a las etapas anteriores en la evolución, digamos, intelectual de la humanidad. Bueno, esto sabemos que es realmente falso, realmente falso. Los filósofos también hablan de un momento determinado en que las explicaciones del mundo tradicionales, las explicaciones míticas sobre los orígenes del mundo y sobre los primeros momentos de la humanidad en este planeta, dan paso a otro tipo de explicaciones más razonables, más lógicas. En filosofía, esto, que coincide con lo que se entiende como el principio propiamente hablando de la filosofía en sí, es conocido como el paso del mito al logos. El paso del mito al logos. Lo mitológico, la apelación a lo sobrenatural, a los dioses, etc., da paso al raciocinio, a las explicaciones científicas, en un sentido todavía rudimentario, pero lo que nosotros conocemos hoy como explicaciones más científicas sobre el mundo, sobre el ser humano, sobre la naturaleza, etc. Esto parecería ir en la línea de lo que hablaba Augusto Comte, muchos siglos después. Sin embargo, vemos que la realidad de nuestro mundo es otra totalmente. Si se supone que debíamos haber pasado del mito al logos, ahora, en una suerte de involución, no de evolución, de subir, de ascender, de progresar, sino de retroceder, de volver atrás, estamos viendo que la humanidad está pasando del logos al mito nuevamente. ¿En qué me baso para decir eso? Lo vemos a nuestro alrededor constantemente. Se vuelve a lo irracional, a las explicaciones, no ya las tradicionales, que supuestamente eran antiguas, superadas, primitivas, sino que dejando aparte aquello se está volviendo a cosas todavía peores, más burdas, más absurdas, más míticas. Decía Chesterton, el gran autor británico, cuando el ser humano deja de creer en Dios, a partir de ese momento no es que no crea en nada, sino que es capaz de creer en cualquier cosa. La nueva era, las filosofías y religiones orientales y tantas cosas que supuestamente tenían que haberse superado, pero a las que ahora se vuelve y que son infinitamente más absurdas, más ilógicas, más irracionales que la propia revelación que se presenta como tal en las escrituras judeocristianas. Y el tiempo ha pasado, y ha pasado muy rápido, y no quiero extenderme más. Así que vamos a dejarlo aquí con esta acotación que me parece importante. No es tanto el método cuanto el talante de la persona que utiliza cualquier método de interpretación. Si vamos a la Biblia con un aire irresistible de superioridad, si vamos a la Biblia para enjuiciarla, pensando que aquello es lo antiguo, nosotros somos lo moderno, aquello es lo superado, nosotros somos los reyes de la razón y de la lógica, entonces lo que vamos a hacer no es interpretar la Biblia. Lo que vamos a hacer es imponer
sobre el texto bíblico todos nuestros juicios previos, toda nuestra precomprensión, todos nuestros prejuicios en definitiva, nuestro sobrenaturalismo, nuestra creencia en que solo lo que se explica científicamente puede ser verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que muchas veces ocurre. No tanto por culpa de los métodos, sino por culpa de quienes utilizan los métodos. Vengo diciendo desde hace mucho tiempo que nos hace falta una importante cura de humildad y dejar que la Biblia hable con su propia voz. Porque cuando lo hacemos nos daremos cuenta de que esos supuestos bárbaros, supuestos antiguos, supuestos rudimentarios habitantes de hace 2 o 3 milenios atrás, tienen mucho que decirnos a nosotros y que Dios se ha revelado a través de esas personas en categorías y con conceptos que ellos también podían entender y que nosotros podemos entender si nos desvestimos de tanto prejuicio acumulado, dejamos de ser tan snobs y nos convertimos en humildes intérpretes, oidores, lectores de un texto que en sí mismo dice ser palabra de Dios para nosotros. Esa es la invitación que tenemos y esa es la única manera en que yo entiendo que podemos acercarnos de forma honesta a las Escrituras y tomar en serio las Escrituras. Tomar en serio lo que dice la Biblia no es leer literalmente y de manera uniforme la Escritura. Tomar en serio las Escrituras es acudir a las enseñanzas, a los textos y dejar que esos textos nos hablen. Y entonces actuar en consecuencia. Muchas gracias por vuestra atención. Me he extendido un poco más de lo habitual, esta sección también era más larga de lo habitual y nos hemos dejado bastantes cosas en el tintero, pero naturalmente doy por supuesto que si tenéis interés, como lo habéis tenido al escucharme ahora, pues vais a querer haceros con una copia de A Jacob Amé en papel o en formato digital, disponible en todas las tiendas Amazon del mundo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta un próximo vídeo. Adiós.